En este punto 8 sobre la teoría de reacciones de sustitución vamos a ver la importancia del sustrato en la SN2. La SN2 requiere un sustrato adecuado para que tenga lugar y la forma del sustrato hará que la reacción transcurra más rápido o más lento. Vamos a ir dibujando diferentes sustratos y viendo cómo varía la velocidad de la reacción SN2 con cada uno de ellos. Así, por ejemplo, si partimos del bromuro de metilo y le añadimos un nucleófilo como yoduro, el yoduro atacará por el lado opuesto al bromo con pérdida del grupo saliente del bromo para generar el yoduro de metilo correspondiente. Esta reacción va a ser rápida, puesto que el nucleófilo ataca sin problema, choca sin ningún problema con el carbono que tiene el bromo, ya que la zona por la que se tiene que aproximar no está rodeada de grupos voluminosos que impidan al yoduro acercarse. Sin embargo, si pasamos al yoduro de etilo, vemos que la situación cambia ligeramente, puesto que en este caso ya no solo hay 3 hidrógenos en la zona de aproximación del yodo, sino que nos encontramos con un metilo. Y el yoduro, al aproximarse al carbono del bromo, al carbono alfa, se va a encontrar con este metilo y en muchas ocasiones chocará contra él saliendo rebotado, de manera que no va a conseguir atacar al carbono alfa. La reacción SN2 se va a ver su velocidad disminuida debido a este metilo. Este metilo ejerce un impedimento estérico debido a su volumen que hace que la velocidad de la SN2 disminuya. Hablamos en este caso de un sustrato primario. El de arriba es un bromuro de metilo y aquí cuando el carbono alfa lleva una cadena partiendo de él, en vez de 3 hidrógenos lleva 2 hidrógenos y una cadena, hablamos de un sustrato primario. Voy a dibujar un modelo molecular para que se pueda observar el diferente tamaño que presenta el metilo con respecto a los hidrógenos. Esto hace que el yodo tenga más dificultades para atacar al carbono alfa, al carbono del bromo. Vamos a seguir dibujando sustratos en los que vamos a ir cambiando los hidrógenos del carbono alfa por cadenas, por metilos. Aquí tenemos el bromuro de isopropilo, en el que del carbono alfa parten 2 cadenas, por tanto se trata de un carbono secundario. Le vamos a añadir de nuevo yoduro, el yoduro atacará sacando el bromo y formando el yoduro de isopropilo. ¿Qué le ocurre a la velocidad de la reacción SN2 comparada con las anteriores? Pues su velocidad disminuye aún más debido a el volumen ocupado por esas cadenas, por esos metilos, que hacen cada vez más difícil que el yodo pueda acercarse al carbono y chocar contra él. La reacción disminuye de forma importante su velocidad. Hablamos en este caso de un sustrato secundario. Y si reemplazamos el tercer hidrógeno de ese carbono alfa por una nueva cadena, por otro metilo, el yoduro ya es incapaz de atacar al carbono. La reacción no se observa. El volumen ocupado por esas 3 cadenas hace que sea imposible que el yodo pueda acercarse al carbono. No es posible ni el ataque dorsal ni tampoco un ataque frontal. De manera que un sustrato terciario, carbono alfa rodeado de 3 cadenas, no va a reaccionar en el mecanismo SN2. Un modelo molecular para ver mejor el gran volumen ocupado en torno al carbono alfa por los 3 metilos, que va a impedir el ataque del yoduro. Por tanto, la SN2 transcurre a gran velocidad con sustratos en los que el carbono alfa no tenga sustituyentes, por ejemplo el bromuro de metilo, va a ser donde la reacción es más rápida. Un carbono alfa con un metilo también se llama primario, bueno, un metilo o una cadena carbonada se llama primario, y la velocidad de la reacción SN2 disminuye, aunque también reacciona de forma rápida. En los sustratos secundarios la reacción ya se ve afectada seriamente por los impedimentos estéricos, baja de forma importante su velocidad, y en el terciario la reacción ya no tiene lugar. Existen otros factores que también influyen en la velocidad de la SN2, por ejemplo. Podemos citar, aunque aquí no lo tuve en cuenta, pero podemos considerar comparar la velocidad de unas reacciones de tipo SN2, por ejemplo, entre el 1-bromopropano y, por ejemplo, el 2-metil bromopropano.
y un último sustrato que es el 2,2-dimetil 1-bromopropano. Si a estos sustratos les añadimos el mismo nucleófilo en idéntico disolvente, vamos a observar que a medida que vamos bajando en esta lista de reacciones, la velocidad de la SN2 se ve afectada y disminuye. ¿A qué se debe? Bueno, de todos los sustratos que tenemos aquí son primarios, porque el carbono alfa, que es el carbono que tiene el bromo, de él parte una única cadena. Sin embargo, el carbono beta, el siguiente, llamado carbono beta, en el caso de arriba tiene un metilo partiendo de él. En el caso de abajo, el carbono beta, en el del medio, tiene un isopropilo. Y en este último tiene un terbutilo, ese carbono beta. Es decir, las cadenas que parten de ese carbono beta, pues aumentan. De un metilo pasamos a 2 y a 3. A esto se le conoce como una ramificación en el carbono beta. La ramificación en el carbono beta disminuye la velocidad de la SN2, aunque no llega a pararla completamente, puesto que en todos los casos el carbono importante sobre el que ataca el nucleófilo es un carbono primario. La reacción tiene lugar con todos los sustratos, pero va disminuyendo su velocidad según vamos ramificando el carbono alfa. Según vamos ramificando el carbono beta. La disminución es muy drástica, la disminución de velocidad, cuando ramificamos el alfa. Las ramificaciones en alfa, es decir, el pasar de un sustrato de metilo a uno primario, a uno secundario, a uno terciario, baja de forma muy importante la velocidad. Sin embargo, el ramificar el carbono beta no disminuye de forma tan importante esa velocidad, aunque sí la rebaja.